Buenos días, vamos a empezar ahora con este problema que corresponde a un examen de elevado de La Rioja de 2019, la convocatoria de junio. Es una función definida a trozos que depende de dos parámetros a y b. Y nos pregunta para qué valores de a y b es continua la función. Utilizando dos valores concretos de a y b, esbozar una representación gráfica de la función y por último, con los valores a igual a 0 y b igual a 2, calcular un área limitada por el eje x. Este ejercicio pertenece al bloque de cálculo y análisis. Esta función es una función que está definida entre el intervalo 0 y 4, incluyendo ambos valores. Aquí es x menos o igual que 4. Es decir, el dominio de definición de f es el intervalo cerrado 0, 4. La función es continua para todos los puntos de x, puesto que la función está formada por polinomios y los polinomios son funciones continuas. Es continua, por lo tanto, para todos los puntos de x, salvo quizá en x igual a 1 y en x igual a 2. Luego, por lo tanto, f es continua, excepto quizá en x igual a 1 y x igual a 2. Entonces hay que estudiar la continuidad en esos dos puntos en especial. Para ello vamos a demostrar o vamos a estudiar y vamos a estudiar el límite de las funciones en esos dos puntos, el límite cuando x tiende a 1 de f de x, por un lado, y vamos a comparar esto con el valor de la función. Lo que queremos es que ocurra esto, que el límite cuando x tiende a 1 de f de x exista y además que el valor que tenga ese límite sea igual al valor de la función en ese punto. Vamos a ver esto. Como esta función está definida a trozos, para que ese límite en x igual a 1 exista, es necesario que los límites laterales, el límite cuando x tiende a 1 más de f de x y el límite cuando x tiende a 1 menos de f de x, es decir, el límite cuando x tiende a 1, pero tomando siempre valores un poco mayores que 1. Y ese sería el límite cuando x se aproxima a 1, pero desde valores inferiores. Estos dos límites tienen que existir y tienen que ser iguales. Los dos límites existen porque este límite sería el límite cuando x tiende a 1 desde valores superiores a 1, pues estaríamos en esta rama de aquí. 1 más a. Nos quedaría 1 más a. Ahora estudiamos este otro límite, cuando x tiende a 1, pero desde valores siempre inferiores a 1. Cuando x es menor que 1, estamos en esta rama. Esto sería el límite cuando x tiende a 1, tomando valores inferiores a 1 de 1, que sería pues 1. Entonces, estas dos cantidades tienen que ser iguales para que exista el límite. Por lo tanto, aquí sacamos que a tiene que ser igual a 0. Puesto que los dos límites laterales son iguales, existe el límite de la función y es precisamente este valor, 1 más a, es decir, 1. Eso por un lado. Y por otro lado, si nos preguntamos cuánto vale f de 1, que como hemos visto es igual a 1. Por lo tanto, si a es igual a 1, la función es continua en x igual a 1. Vamos a estudiar ahora la continuidad en x igual a 2. Entonces vamos a empezar estudiando cuánto vale el límite cuando x tiende a 2 de f de x. Y para ello tenemos que estudiar los límites laterales. Hacemos el límite cuando x tiende a 2 tomando valores inferiores a 2 de f de x. Y el otro límite cuando x tiende a 2 más de f de x. Entonces, el límite cuando x tiende a 2 desde valores inferiores a 2, pues tenemos que utilizar esta rama de aquí. Aquí observar que ya hemos quitado el a, porque hemos tomado el valor de a igual a 0, y por lo tanto nos queda aquí x cuadrado. Por lo tanto, esto sería el límite cuando x tiende a menos 2 de x cuadrado. Como este es un polinomio, es una función continua, esto es sustituir x por 2. Bueno, este es el límite cuando x tiende a 2 menos. Y quedaría 4. Y el límite de la rama de abajo, cuando x tiende a 2 tomando valores mayores, pues habría que usar esto de aquí. Esta es la rama inferior. Entonces esto sería el límite cuando x tiende a 2 menos, 2 más. Y cuando x es positivo, un poco mayor, pues entonces la función vale b por menos x más 4, que sustituyendo aquí valores me quedaría b menos 2 más 4, que es 2b.
Bien, pues estas dos cosas tienen que ser iguales. 4 tiene que ser igual a 2b y por lo tanto b tiene que ser igual a 2. Si esto ocurre y estas dos cosas son iguales, entonces el límite existe y es igual precisamente a 4. Eso por un lado. Por otro lado, si evaluamos cuánto vale la función en f de x igual a 2, la función en f de x igual a 2 es este valor b menos 2 más 4. Esto entonces sería igual a 4 menos 2 es 2b, que es igual a 4. Esta es lo mismo. Entonces la función es continua. Vamos a resolver el apartado 2. Utilizando los valores a igual a 0 y b igual a 2, esbozar una representación gráfica de la función. Observemos que estos valores a igual a 0 y b igual a 2 se corresponden con los que hemos calculado en el apartado 1. Es decir, para estos valores la función es continua. Vamos ahora a resolver la parte 2, que es hacer una representación. Hemos puesto aquí el eje x, el eje y, y aquí hemos señalado los puntos importantes, 0, 1, 2, 3, 4. Observemos que entre 0 y 1 la función es constante y vale 1. Así que si marcamos aquí el 1, esta función es una línea horizontal. Desde 1 hasta 2 la función sigue una parábola. Fijémonos que esta función, por lo que hemos visto en el apartado anterior, es continua. Así que la función continuará desde este punto. Como x cuadrado es una parábola, que es más o menos esta parábola tal que así, que irá desde cuando vale 1, cuando x vale 1, x cuadrado vale 1, y cuando x vale 2, esto vale 4, entonces irá hasta 4, 1, 2, 3, 4, marcamos aquí 4. Entonces, cuando x es igual a 2, esto será igual a 4, así que esto seguirá una parábola tal que así. Y luego, desde 2 hasta 4, la función es una línea recta. Observemos que cuando x vale 2, aquí sería 2 por menos 2 es 4 más 8, 4, es decir, empezamos desde aquí, desde este punto, y cuando x vale 4, esto sería 4 por menos 2 es menos 8 más 8, 0, es decir, cuando x igual a 4 la función vale esto. Por lo tanto, aquí vendría una línea recta hasta este punto de aquí. El área bajo esta curva. Para ello lo que hacemos es dividir la curva en tres zonas, esta zona de aquí, esta zona de aquí y esta zona de aquí. Entonces el área total va a ser igual a la integral entre 0 y 1 de f de x diferencial de x más la integral entre 1 y 2 de f de x diferencial de x más por último la integral entre 2 y 4 de f de x diferencial de x. Hay que hacer estas integrales definidas que son muy fáciles de hacer. El primer área, que es esto de aquí, es un cuadrado. En realidad aquí no hace falta hacer ninguna integral porque es el área de un cuadrado que tiene lados 1 por 1. O sea que esto sería simplemente pues 1 al cuadrado vale 1 ese área. El siguiente área es una parábola. Esta curva de aquí es una parábola, así que sería la integral entre 1 y 2 de x cuadrado diferencial de x. Y esta otra parte de aquí es un triángulo que tiene base 2 y altura. La altura es 4, por lo tanto esto tampoco hace falta hacer ninguna integral porque sería base por altura partido por 2. 4 por 2 partido por 2, o sea que sería 4. Así que esto va a ser 1 más 4 es 5, más la integral de x cuadrado es x cubo partido por 3. Recordemos la fórmula que vamos a usar aquí, y es que la integral de x elevado a n diferencial de n es igual a x elevado a n más 1 partido de n más 1 diferencial de x. Esta fórmula de aquí siempre es válida siempre que n sea distinto de menos 1. Cuando n es igual a menos 1, la integral de diferencial de x partido por x es simplemente logaritmo neperiano. Logaritmo neperiano de x más constante. Y aquí también más constante. Y aquí también sería más constante. Entonces, eso sería esto evaluado entre los puntos entre los extremos de la integración, entre 1 y 2. 1 y 2, que sería igual entonces a 5 más esta expresión cuando x vale 2, que sería 2 al cubo partido por 3, menos la misma expresión cuando x vale 1, que sería 1 partido por 3. Y esto sería entonces igual a 5 más 8 tercios menos 1 tercio, que sería 15 tercios, menos 8 menos 1, 7 tercios, y 15 menos 7 es igual a 8 tercios. Así que el área total, la respuesta es 8 tercios.